Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que, seamos honestos, nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos. Sí, vamos a hablar de Demet Özdemir y específicamente de esos 3 meses que, según sus propias palabras, estuvieron marcados por el dolor. Pero no solo eso, también analizaremos su confesión más impactante, esa revelación que ha dejado a muchos boquiabiertos y replanteándose muchas cosas. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más candentes y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas, y no querrán perderse nada. Así que, ya saben, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y estén siempre al día con todo lo que pasa. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Su carisma, su talento innegable y su belleza natural la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y seguidas de su generación. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esa imagen de éxito, se esconde una historia de lucha, de superación y, como ella misma lo ha admitido, de dolor. En los últimos meses hemos visto a Demet brillar en la alfombra roja, protagonizar portadas de revistas y cosechar éxitos profesionales. Sin embargo, hace poco la actriz sorprendió a todos al confesar que los últimos 3 meses no fueron tan perfectos como parecían. En una entrevista exclusiva, Demet se sinceró sobre los desafíos personales que enfrentó, admitiendo que experimentó un periodo de profunda tristeza y dolor. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aunque Demet no entró en detalles específicos sobre la naturaleza de su dolor, sí reveló que se trató de una combinación de factores. Se especula que la presión mediática, las exigencias de su carrera y ciertos problemas personales contribuyeron a su estado emocional. Profundicemos un poco más en cada uno de estos factores. La presión mediática, como mencionamos antes, es un monstruo constante que acecha a las figuras públicas. No solo se trata de los paparazzi y las noticias sensacionalistas, también se trata de la constante vigilancia en redes sociales, donde cada publicación, cada interacción y cada aparición pública es meticulosamente analizada y comentada. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre su peso, su ropa, sus relaciones, sus amistades. Es una locura. Y para alguien como Demet, que es conocida por su cercanía y su naturalidad, mantener esa imagen bajo la lupa constante debe ser agotador. Las exigencias de su carrera actoral también son un factor crucial. Protagonizar telenovelas en Turquía no es un trabajo de medio tiempo. Requiere largas jornadas de filmación, a menudo de sol a sol, memorización de guiones extensos, promoción constante y la necesidad de mantener una apariencia impecable en todo momento. Además, las actrices turcas, en particular las que alcanzan la fama internacional, tienen que lidiar con las expectativas del público y de los productores de mantener su estatus y seguir entregando actuaciones de calidad. La presión por no decepcionar a sus fans y por mantenerse relevante en una industria tan competitiva puede ser abrumadora. Luego están los problemas personales, un área de la vida que, aunque privada, a menudo se ve expuesta al público. Es difícil precisar qué tipo de problemas personales pudo haber enfrentado Demet, pero es importante recordar que las celebridades, al igual que nosotros, tienen familias, amigos, relaciones amorosas y preocupaciones cotidianas. Pueden estar lidiando con problemas de salud, conflictos familiares, rupturas amorosas, pérdidas de seres queridos o simplemente el estrés de la vida diaria. Y lidiar con todo esto bajo el escrutinio público solo hace que las cosas sean aún más difíciles. Recordemos que Demet es una figura pública constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, son analizadas y comentadas al detalle. Esta presión constante puede ser abrumadora, incluso para las celebridades más fuertes. Es como vivir en una pecera gigante donde todos pueden verte pero tú no puedes escapar. Además, la exigencia de su carrera actoral también juega un papel importante. Demet trabaja incansablemente dedicando largas horas a la filmación de telenovelas y películas. Esta dedicación, aunque admirable, puede tener un costo emocional significativo, especialmente cuando se combina con otros desafíos personales.
Pensemos en la cantidad de energía que se requiere para interpretar un personaje, para meterse en su piel y transmitir emociones creíbles. Después de jornadas extenuantes, es comprensible que Demet se sintiera agotada física y emocionalmente. Pero, más allá de las especulaciones, lo que realmente importa es la valentía de Demet al hablar abiertamente sobre su experiencia. En un mundo donde las celebridades a menudo se esfuerzan por proyectar una imagen de perfección, la honestidad de Demet es refrescante y conmovedora. Al compartir su historia, la actriz nos recuerda que todos, incluso las personas más famosas y exitosas, enfrentamos momentos de dificultad y dolor. Demet está rompiendo con la idea de que las celebridades deben ser perfectas y nos muestra que es humano sentir dolor y pedir ayuda. Ahora, llegamos a la parte más impactante de su confesión. Y aquí es donde tenemos que prestar mucha atención, porque lo que Demet reveló nos da una perspectiva completamente nueva sobre su vida y su carrera. En la misma entrevista, Demet confesó que durante esos 3 meses de dolor, consideró seriamente alejarse de la actuación. Sí, lo escucharon bien. La actriz que amamos, la estrella que admiramos, pensó en dejarlo todo. Imaginen el shock que esto causó a sus fans y a la industria del entretenimiento turco. Esta revelación es realmente impactante por varias razones. En primer lugar, porque demuestra la profundidad del dolor que Demet estaba experimentando. Para que una persona considere abandonar su pasión, su vocación, su carrera, es porque está pasando por un momento realmente difícil. No es una decisión que se tome a la ligera, especialmente cuando has dedicado años de tu vida a construir una carrera exitosa. En segundo lugar, porque nos recuerda que la fama y el éxito no son sinónimos de felicidad. Demet lo tiene todo: talento, belleza, reconocimiento internacional. Sin embargo, nada de eso la protegió del dolor. Su confesión nos enseña que la felicidad es algo que se construye desde adentro, y que no depende de factores externos como la fama o el dinero. Es un recordatorio importante de que la verdadera felicidad reside en las relaciones personales, en la salud mental y en la búsqueda de un propósito significativo en la vida. Finalmente, la confesión de Demet es impactante porque nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental. En un mundo obsesionado con el éxito y la productividad, a menudo olvidamos que nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física. El hecho de que Demet haya hablado abiertamente sobre su dolor es un paso importante para romper el estigma que rodea a la salud mental y para animar a otras personas a buscar ayuda cuando la necesitan. Su valentía al hablar sobre este tema tan delicado puede inspirar a otros a buscar apoyo y a priorizar su bienestar emocional. Pero, ¿qué fue lo que impidió que Demet se alejara de la actuación? ¿Qué la motivó a seguir adelante a pesar del dolor? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve aún más inspiradora. Demet reveló que el apoyo de sus seres queridos, su familia, sus amigos y sus fans, fue fundamental para superar este difícil periodo. El amor incondicional y el aliento de sus seres queridos le dieron la fuerza necesaria para perseverar. El amor y el cariño de las personas que la rodean le dieron la fuerza necesaria para seguir adelante y para redescubrir su pasión por la actuación. Demet también mencionó que la terapia y el autocuidado jugaron un papel importante en su proceso de recuperación. La actriz aprendió a priorizar su bienestar emocional y a establecer límites saludables en su vida personal y profesional. Reconoció la importancia de cuidar su salud mental y de buscar ayuda profesional cuando la necesitaba. La historia de Demet Özdemir es un testimonio de la resiliencia humana y de la importancia del apoyo emocional. Su valentía al compartir su experiencia nos inspira a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás sobre nuestros propios desafíos. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre hay esperanza de superar incluso los momentos más difíciles. Su historia es un ejemplo de cómo el apoyo, la terapia y el autocuidado pueden ayudarnos a superar los momentos más oscuros de nuestras vidas. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de la historia de Demet. En primer lugar, debemos recordar que las celebridades son personas reales, con emociones y sentimientos como los nuestros. A menudo las idealizamos y las vemos como seres perfectos, pero la verdad es que también enfrentan desafíos y dificultades en sus vidas. Es importante recordar que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, hay seres humanos que también experimentan dolor, tristeza y decepción. En segundo lugar, debemos ser más conscientes del impacto que nuestros comentarios y acciones pueden tener en la vida de las celebridades. La crítica constante y el escrutinio público pueden ser extremadamente dañinos para su salud mental.
Debemos tratar a las celebridades con respeto y empatía, recordando que son seres humanos como nosotros. Es importante ser conscientes de que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto significativo en la vida de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. En tercer lugar, debemos priorizar nuestra propia salud mental y buscar ayuda cuando la necesitamos. No hay vergüenza en admitir que estamos luchando o en pedir ayuda a un profesional. Nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física, y debemos cuidarla con la misma dedicación. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Finalmente debemos celebrar la valentía de Demet Özdemir al compartir su historia. Su honestidad y vulnerabilidad nos inspiran a ser más auténticos y a conectar con los demás a un nivel más profundo. Gracias a Demet por ser un ejemplo de resiliencia y por recordarnos que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Su historia nos enseña que es posible superar los momentos difíciles y salir aún más fuertes. En resumen, hemos explorado la impactante confesión de Demet Özdemir sobre sus 3 meses de dolor y cómo consideró alejarse de la actuación. Vimos cómo la presión mediática, las exigencias de su carrera y problemas personales contribuyeron a su estado emocional. Destacamos su valentía al hablar abiertamente sobre su experiencia y cómo el apoyo de sus seres queridos, la terapia y el autocuidado fueron fundamentales para superar este difícil periodo. Aprendimos valiosas lecciones sobre la salud mental, la empatía y la resiliencia. Gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Demet Özdemir? ¿Cómo creen que la presión mediática afecta a las celebridades? ¿Han experimentado ustedes mismos algún momento de dolor y cómo lo superaron? Los leo con atención. Compartan sus experiencias y opiniones, ya que esto puede ayudar a crear un espacio de apoyo y comprensión mutua. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal para no perderse ningún contenido. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, no están solos, siempre hay esperanza y siempre hay alguien que se preocupa por ustedes. Cuídense mucho.